Hola, buenas tardes, Nicolás. Hola, buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo te va? tal? ¿Todo bien, Bien, Laura? muy bien, todo bien. Qué bueno. Pero te vamos a disfrutar hoy Bueno, con muchas leasing gracias. inmobiliario. Bueno, hoy nos Bueno, toca hablar de leasing inmobiliario y la verdad que es un placer, es un tema que para mí es muy entrañable porque lo visité desde temprano y fue una de las cosas que más me gustó. Yo había escuchado que bárbaro. del derecho se ingresa por distintos lugares, ¿no? Por la puerta, por la ventana, por la puerta de atrás, por distintos lugares. Bueno, y yo Sí, podría decirte que ingresé a la investigación más profunda a través del contrato de leasing. Fue mirá el tema de mi tesis, ¿sí? En la Universidad Notarial, la tesis doctoral, y qué siempre lindo, le tuve mucho cariño al contrato. Yo qué bueno. incluso es un tiempo especial para este contrato porque a raíz de la nueva ley de locaciones, la 27.551, es posible que por efecto de la ley se utilice también un poco más el leasing porque Ah, supletoriamente se aplican las mismas reglas de indexación. Con lo cual, claro. digamos que preliminarmente el leasing en otros países se utiliza en bienes registrables inmobiliarios, en bienes inmuebles, porque generalmente hay una moneda estable o hay cláusulas de indexación. Entonces, el leasing a 50 años es muy común en distintos estados de Estados Unidos. Bueno, ya 50 años es el plazo que contablemente se amortizan los bienes, las construcciones, ¿no? Porque el suelo no se Ah, amortiza. Las claro. construcciones se suelen computar como 50 años, así como los rodados son 5 años, bueno, los automotores, bueno. Entonces es frecuente un leasing a largo plazo cuando se trata de inmuebles, pero tiene que venir acompañado de o una moneda fuerte o una moneda que permita un ordenamiento jurídico que permita la indexación. Y acá se nos abrió la posibilidad hace poquitos meses con la ley 27.551. Y en este caso, bueno, Bien. supletoriamente, si el leasing es destino habitacional, tenemos que sujetarnos a la indexación eventualmente de el índice IPC-RIPTE, ¿sí? Que publica el Banco Central. Ajá. Y si es otro destino, que también suele ser habitual, ahí las partes pueden pactar libremente la indexación. Vamos a volver sobre el tema después en particular. Eh, Bueno, Les quería contar que para iniciar, si uno le tienen que preguntar rápidamente de qué se trata el leasing y uno tuviera que responderlo también raudamente para en muy pocos segundos, la definición habitual es que es una locación con opción de compra. Y si bien es una definición que satisface al percibir popular del término, en realidad está muy alejado de la realidad y cada vez más alejado con las sucesivas leyes que hubo que lo fueron alejando de la juxtaposición de contratos. Pero ¿por qué es fácil mm, definirlo como locación con opción de compra? Porque tiene el aspecto común a la locación, donde hay un periodo que se llama de administración, donde se otorga el uso y goce, se confiere el uso y goce contra el pago de un canon. Pero ya desde el vamos, el término del precio en esta etapa de administración se llama canon, a diferencia del alquiler, porque el canon tiene una porción de precio incluida, para el ah, caso de que el claro, tomador vaya a ejercer la opción de compra. Entonces, de esta manera ya desde el inicio hay una gran diferencia. En el leasing claro. está más presente esa vacilación del tomador de si lo va a comprar o no lo va a comprar. En una locación habitualmente no, y de hecho se recurre a la locación para, pues justamente por muchas veces por no acceder a la titularidad. Y, y luego en la etapa de disposición, que es cuando se ejerce la opción de compra y se paga el precio, ahí se aplican las reglas de la compraventa. Eh, pero eso sería una juxtaposición de contratos. Lo que ocurre con el leasing es que Mm, tiene principios propios y las definiciones a partir de la ley 25.248, que es la que le dio un régimen orgánico a la figura, ya se dejó de definir como un contrato de locación al cual se le agrega la opción de compra. Y de hecho es ah, tan distinto las figuras que hoy en día se puede pactar una locación con opción de compra y paralelamente se puede pactar un leasing. ¿Qué diferencia hay? claro. Si se trata de inmuebles, la locación con opción de compra va por instrumento privado. En cambio, el leasing va por escritura pública. Y respecto de la oponibilidad, la forma y la oponibilidad son dos criterios muy diferenciadores de las dos figuras. El contrato de leasing se inscribe en el registro inmobiliario y la locación urbana no. ¿Sí? A lo sumo la locación, el arrendamiento rural podría llegar a ser, pero no la locación urbana en principio, según las jurisdicciones donde estemos, pero no por una ley de fondo. En cambio, el leasing, por Claro. ley de fondo, tiene vocación registral y oponibilidad, que esto es lo que hace que tenga una fuerza tan importante la opción de compra en Ujú. cabeza del tomador. Las partes también se diferencian, ¿no? Locador, locatario, y en el leasing, dador
y tomador. ¿Sí? Por una facilidad de palabra, dador es el que da la cosa, el que entrega el uso y goce, más la opción de compra, y el tomador es el que la toma, por ahí viene la terminología, el que recibe el uso y goce y además es titular de ese derecho tan fuerte que es la opción de compra, ¿sí? Que se puede ejercer una vez pagados los 3/4 partes del canon total estipulado o antes si así lo pactaron las partes. Lo que no se permite por una norma de orden público es diferir la opción de compra más allá de las 3/4 partes del pago total del canon. Ojo con este concepto que los cánones se pueden pactar, por ejemplo, escalonados, ¿sí? Entonces, 3/4 partes comparados con el total. El 100% es todo el dinero que serían los cánones. Entonces, a lo mejor se pactaron cánones decrecientes, a lo mejor las 3/4 partes se produce antes de las 3/4 partes temporales, ¿no? Si son 4 años, recién el tercer año puede ejercerlo si los cánones son regulares. Si hay una amortización inversa o lo que se quiera pactar, bueno, a lo mejor se va corriendo, se desfasa en relación al cronograma de tiempos, ¿no? O sea que el monto se tiene en cuenta, el monto de todos los cánones. 3/4 partes del canon total pactado. De ahí que a partir de entonces, o antes, si las pactan, lo que no se puede es pactar que recién cuando se paga el 100% de los cánones, el tomador va a poder ejercer la opción. No, no. Recién, ya con las 3/4 partes lo puede... y después vamos a ver qué pasa con el saldo de precio, vamos a ver distintas opiniones que hay sobre la posibilidad de una hipoteca por saldo de precio, qué pasa con los cánones no devengados, que fue un gran olvido de la ley, ¿sí? La ley omitió decir qué pasa cuando se ejerce la opción de compra si todavía nos quedaba 1 año o 2 años de vigencia del contrato. Después les cuento qué conviene poner en el contrato al respecto. Bien. Y volviendo a este desarrollo, bueno, el concepto lo podemos silvanar en base a estos conceptos que estuvimos diciendo, ¿no? Que el contrato de leasing es un acuerdo de voluntad, es un acto jurídico bilateral y patrimonial por el cual una de las partes, llamada dador, le entrega el uso y goce de la cosa al tomador contra el pago de un canon y que a su vez el tomador tiene el derecho a ejercer la opción de compra contra el pago de un precio determinado o determinable. El precio está vinculado con los cánones porque habitualmente se descuenta del precio una proporción de los cánones. Ejemplo, que 1/3 de los cánones se le resten al precio estipulado, ¿sí? Para determinar cuánto va a pagar. Y después vemos qué pasa con los que no se devengaron todavía, como les decía. Bien. La terminología leasing es una palabra que, digamos que ya tuvo carta de ciudadanía en nuestra legislación, porque en realidad se trata de un anglicismo, porque en Estados Unidos, en Inglaterra, la palabra leasing o to lease es alquilar, simplemente. Y esto responde a que históricamente el leasing nació como una locación en Estados Unidos. De hecho, en la década del 50, básicamente la breve historia es esta. Había una pequeña empresa californiana de productos alimenticios, muy pequeña. Y de repente tiene la suerte de que el ejército le pide una remesa importante de raciones de comida que él no tenía la capacidad, el empresario no tenía la capacidad de afrontarla. Entonces lo que él decide es cambiar el enfoque tradicional de haber pedido un préstamo hipotecario, prendario, y haber comprado las máquinas. Dice, ¿para qué las voy a comprar si las puedo alquilar? Las alquila, aumenta la capacidad productiva, cumple con las obligaciones con el ejército, y la idea le salió tan bien, y le fue tan bien el emprendimiento, que decidió crear una compañía que se dedicaba a eso, a facilitar en locación bienes muebles para aumentar la capacidad productiva de las distintas empresas. US Leasing Corporation fue la primera empresa en el mundo que se dedicó a esto. Fue ese cambio de paradigma, ¿no? Pero fíjense que nació sin la opción de compra y para cosas muebles y generalmente de rápida obsolescencia, como suele seguir usando actualmente. Y además de esto, bueno, la opción de compra viene naturalmente en este contexto, porque si son bienes de rápida obsolescencia, suponete que pasó el contrato, el lapso que era la vida útil del bien. Un rodado, por ejemplo, un automotor. Pasaron 4 años, 5 años del leasing y resulta que le conviene más al tomador, a lo mejor, comprarlo por el valor residual que tiene la cosa, porque ya lo tiene incorporado a su giro habitual.
o la maquinaria, o, por ejemplo, una panadería, las máquinas de pan, o una empresa informática, las computadoras, etcétera, etcétera. Sí, Le conviene más ya pagar el valor residual de algo que ya tiene incorporado a su giro comercial que buscar algo nuevo. Y lo mismo para el dador. Al dador le conviene más que el tomador se lo quede para no tener que ubicar en un mercado secundario de bienes los bienes usados, las cosas usadas. Entonces es un negocio para las dos claro. partes que se termina adquiriendo por un valor residual. Esto no quiere decir que el leasing tenga por finalidad siempre la adquisición de la cosa. No, no. Muchas Claro, veces hay se llama que se llama la triple opción al término del contrato. O adquirir la cosa, o prorrogar el contrato, o renovarlo por una cosa nueva, ¿sí? Como suele pasar en Estados Unidos con los automotores. Generalmente se los entregan leasing y la persona al cabo de un tiempo dice, bueno, por un poco más de monto de canon, puedo cambiarlo por la opción de un automotor nuevo. Y entonces así, después el auto entra en un mercado secundario y al tomador se le recambia por uno de 0 kilómetros. Esto es muy habitual. Y les decía que la terminología, en realidad el leasing no refleja la verdadera naturaleza jurídica del instituto, pero como se receptó siempre en las leyes, quedamos con ese vocabulario. Si lo quisiéramos llamar de otra manera, parecería artificioso, ¿no? O fuera de lugar, o extraño. Si algunos autores propusieron arrendamiento financiero, ¿sí? Bueno, de distintas formas, ¿sí? Que realmente no han llegado a masificarse la designación. Préstamo locativo, sí, y arrendamiento o locación, arrendamiento financiero es el más frecuente en el derecho comparado. Lo importante es que en nuestra legislación, desde el principio, la opción de compra fue un elemento esencial en el contrato de leasing, a diferencia de otros ordenamientos donde es contingente, puede existir o no existir. Acá, si no se pacta la opción de compra, no es leasing y no va a poder ampararse dentro del régimen de ahora el Código Civil y Comercial. bien. Nació muy asociado al fideicomiso, pero por una mera juxtaposición, ¿sí? Porque la ley 24.441, en los títulos primero y segundo, regulaba el contrato de fideicomiso y el contrato de leasing. Ahora, realmente esto fue, digamos, algo coyuntural, no es que realmente tenga relación con la naturaleza de la figura. Y de hecho se fueron desprendiendo, ¿no? De hecho, el leasing tuvo su ley en el año 2000, la 25.248, que luego se receptó directamente, como estaba en la ley, en el Código Civil y Comercial. De hecho, lo único que tuvo fue algunos pequeños correcciones gramaticales o cambios de estilo, pero no tuvo un cambio a nivel de fondo. Es decir, se nota que fue un tema, digamos, ornamental el cambio que tuvo en la legislación y lamentablemente se desaprovechó la oportunidad para haber arreglado algunas cuestiones que tenía la ley que la doctrina lo venía señalando insistentemente. El Claro. principal tema que vamos a ver después es el problema de la inscripción registral, ¿sí? De la coordinación entre las normas de leasing en 1234 y el ordenamiento registral inmobiliario. Bueno, Las modalidades, ¿sí? De leasing que tradicionalmente se conocen son tres. El leasing financiero, leasing operativo y leasing de garantía. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, esto tiene que ver con la causa del contrato, el motivo por el cual las partes lo celebran. Para comenzar, hablando, les quiero decir, nuestro leasing siempre también es una figura bipartita, es decir, dador y tomador, como les había dicho. Pero en algunos bien. otros ordenamientos, por ejemplo en regulaciones internacionales de leasing, a veces se lo capta normativamente como un fenómeno tripartito, donde está el proveedor, el dador y el tomador. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, en nuestra legislación el proveedor es una figura extraña al contrato, ¿sí? Directamente. Sí, Ocurre que en el leasing financiero, el tomador, que es el que va a tener el uso y goce del bien, le indica al dador que le compre el bien a un tercero, que es el proveedor. Entonces, el dador le paga el precio al proveedor y directamente es como un pasamanos, directamente se lo pasa al tomador el bien. Por eso en ah, este caso puede eximirse de los vicios de garantía por vicios redebitorios y saneamiento. Perdón, claro, evicción y vicios redebitorios. Y entonces, desde el punto de vista del dador, esto, ¿qué gana? Bueno, por un lado desembolsa dinero a un tercero y por otro lado va recuperando ese dinero con las cuotas del leasing que le va pagando el tomador. Entonces él gana con los intereses. Desde el punto de vista del claro, tomador, es como si fuera un mutuo. Gana, desembolsa un claro. dinero y recibe dinero, solo que de distintas personas. Ahí O viene la sea que cuestión.
la titularidad del bien queda en el tomador al No, inicio, ¿o cómo eventualmente es? el tomador tiene la potencialidad de devenir propietario, o sea, pero interinamente el dador es el Sí. dueño del inmueble. Es decir, lo Ah, adquiere el dador de la persona indicada por el tomador, que es el de proveedor, la persona indicada como el tomador. lo Claro. adquiere y después se lo entrega al tomador. Entonces, Y esto se utiliza mucho con el tema en los bancos para adquirir muebles registrables, sí, automotores, maquinarias, ¿no es cierto? exactamente, exactamente. Sí. Pero lo importante de esto es que para el caso de que el tomador le deje de pagar, la ley reviste de muchísimas garantías al dador para poder hacerse prontamente del dinero, ¿sí? Entonces, a través del ejercicio del pacto comisorio. Si el tomador deja de pagar, está regulado en dos artículos, como cuando se trata de cosas inmuebles o cosas muebles, cómo va a ser el proceso de ejecución. Y de hecho, vamos a ver después que a medida que el tomador vaya pagando mayor cantidad de cuotas, más difícil o más posibilidades se le va a dar de regularizar la situación de las cuotas que le faltan. Bueno. Pero por eso se llama financiero, porque para el tomador, para el dador, no lo Claro. diferencia de una operación financiera, a él no le importa la cosa, es simplemente el dinero que dio por un lado y que recibió por el otro. Claro. El tomador también le interesa la financiación porque lo va pagando en cuotas y ya tiene el uso y goce inmediato del bien, pero se Claro. posterga la titularidad. El leasing operativo eh, ocurre que es una manera donde no hay una tercera figura del proveedor y es el dador quien produce la cosa o está en su patrimonio de antemano. Entonces es una manera de ubicarlo en el mercado. Por ejemplo, una fábrica de computadoras que las entrega en leasing a los usuarios. Lo fabrica él y el leasing en realidad es un mero instrumento, una modalidad para ubicar su producto en el mercado. Una facilidad para ubicar el producto en el mercado. Entonces, desde el punto de vista del dador, la principal finalidad del contrato es el cambio, es un contrato de cambio, porque él es como una compraventa. A él le interesa ubicar los bienes en el mercado y por eso se llama leasing operativo. Y fíjense cómo Ajá. el leasing cómo varía la causa del contrato. Es una causa variable. ¿Sí? A raíz de las tres modalidades son los tres tipos de causa que puede tener el leasing. Para el tomador es una forma también le interesa la financiación por un lado, como si uno comprara una cosa en cuotas, ¿sí? Y por otro lado, como una causa secundaria, subjetiva, la posible adquisición del bien. Y bueno, y el otro que nos queda, que es tal vez el más interesante de todos, es el leasing de garantía, que este interés de la doctrina, de esta última figura, se refleja en la pluralidad de nombres que recibe la figura, porque se llama leasing de garantía, leasing de retro, leasing inverso, sale and leaseback en inglés. O sea, tiene un montón de nombres. ¿Y Ajá. en qué consiste? Bueno, es totalmente lo contrario. Ya vimos que se lo compraba un tercero, se lo tenía antemano en su patrimonio el dador y ahora falta la última opción, que se lo compre a la misma persona que después se lo va a dar en leasing. Que no sea un tercero, que se lo Ah, compra al mismo sujeto que lo va a tomar en leasing. Entonces, este claro. es un fenómeno de contratos conexos que se suele redactar en la misma escritura en dos capítulos separados, donde el tomador, primero, el primer capítulo es vendedor, le vende el inmueble al comprador. Y el comprador desembolsa un dinero que es como el anticipo de capital que se da en un préstamo. Y inmediatamente, en el capítulo segundo, el comprador es el dador simultáneamente. Es comprador-dador, tomador-vendedor. Y se lo entrega simultáneamente al tomador. Acá ya ustedes estarán anticipando que desde un punto de vista fáctico, el que lo mira de afuera, nada cambia. Claro. ¿Por qué? Porque Mm. el inmueble nunca pasó de manos, porque la tradición se efectuó a través del constituto posesorio. El tomador, que es vendedor, antes era poseedor a título de dueño y ahora pasa a ser tenedor. ¿Sí? Se Claro. degrada la relación de poder o relación real con la cosa y eso tiene un reflejo escriturario a través de la constituto posesorio. Eh, y les contaba esto, que eh, ¿para qué sirve esto? Bueno, el dador desembolsó un dinero inicial y lo va cobrando después en las cuotas de los cánones del leasing. Entonces, acá también la función primordial es una función de garantía. Por eso se llama leasing de garantía. Es un Claro. préstamo, se parece mucho a un préstamo con garantía hipotecaria. Muy Mm. parecido. ¿Y por qué? Porque el tomador
no se desprende del uso y goce de la cosa, pero se desprende de la titularidad, a diferencia de un crédito hipotecario. Y en el crédito hipotecario, el acreedor le desembolsa el capital al deudor y luego lo va percibiendo en cuotas. Pero la gran diferencia es que si el acreedor hipotecario no le enjugan la deuda, él va a poder hacer el proceso de ejecución hipotecaria, pero requiere intervención judicial. En cambio, en el leasing de garantía, la titularidad ya es del acreedor. O sea, ya hubo un traspaso de la propiedad al acreedor. Entonces, de esta manera, el acreedor, para el caso de que incumplan las cuotas, directamente puede ejercer el pacto comisorio, que se llama resolución por incumplimiento, y lo que hace es quedarse con el bien. Es decir, lo desaloja al inquilino, que en realidad se llama el tomador, y puede vender libremente el bien. Se trata, lo que se conoce en la doctrina actual, de una garantía autoliquidable, que responde a la corriente filosófica neoliberal, porque el neoliberalismo propugna la menor intervención judicial posible, ¿sí? Claro. Y acá, bueno, no hay intervención, salvo la intervención judicial se reduce a la mínima expresión a través del desalojo, si es que va por la vía contradictoria, ¿no? Porque también puede ser que espontáneamente, si deja de pagar, se resuelve el contrato vía extrajudicial. Yo estoy viendo acá, Nico, me queda una duda para diferenciar el financiero del de garantía. ¿Qué me falta? El financiero, la distinción más fundamental es que en el financiero la cosa se adquiere de un tercero que se llama proveedor. Y en cambio en el leasing de garantía se la adquiere al mismo tomador. Sí, esa sería la diferencia. Claro, se lo adquiere al mismo tomador. Es decir, desde el punto de vista del tomador, él lo que hace es transformar en un activo líquido un bien inmueble, por ejemplo. Yo le vendo, me quedo con la cosa a título de leasing. ¿Sí? Es como si le vendiera la cosa y me quedara como inquilino, como título posesorio, pero me quedo con entonces yo puedo, si satisfago todas las cuotas, puedo volver a readquirir el bien. Entonces, para el tomador hay una función de la finalidad es de readquisición del bien. También. Claro. Del uso y goce, la financiación y la readquisición del bien. Y para el tomador, la función fundamental es de garantía y de financiación, las dos cosas. Entonces, por eso se llama de garantía. Y tiene mucha relación con la figura del fideicomiso de garantía, porque también se trata de una garantía autoliquidable donde se puede subastar la cosa sin intervención judicial. O sea que fíjate cómo nacieron de la mano de una yuxtaposición legislativa los contratos, pero en función de garantía se asemejan tanto el leasing con el fideicomiso, ¿no? Por otro extremo, ¿no? Por un extremo, por un lado, digamos, normativo, coyuntural, terminológico, y por otro lado, simbólico, ¿no? De cómo llegan las figuras a estar emparentadas con esta nueva función de garantía. Son muy, muy superiores a las garantías reales tradicionales, ¿sí? Esto probablemente sea objeto de tratamiento en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Mendoza del año que viene, donde el tema principal de reales es anticresis. Seguramente sería muy interesante la comparación con estos institutos modernos de que vienen de la mano de los nuevos contratos, ¿no? También. Claro, sí, sí, sí. Así que, Qué bueno. Bueno, me extendería más porque me gusta mucho la comparación, pero vamos a seguir para tener el resto del temario. ¿Qué ocurre con la forma? La forma está en el artículo 1234, la verdad que es muy fácil de acordarnos este artículo por la sucesión de los números. 1, 2, 3, 4. Claro, no se lo van a olvidar. Y tiene dos párrafos. El primero habla de la forma del leasing. El leasing debe instrumentarse en escritura pública cuando se trata, cuando tiene por objeto inmuebles, buques o aeronaves. En los demás casos puede celebrarse por instrumento público o privado. Así que, en principio, la forma es requisito la forma escrita, por supuesto, porque tiene vocación registral, pero respecto de inmuebles debe celebrarse por escritura pública, y acá estamos en el caso de una forma solemne relativa, en esa distinción tradicional que hace la doctrina, porque el leasing es por naturaleza un contrato oneroso, ¿sí? Porque una parte entrega a la otra
hay una contraprestación, por así decirlo, y para el caso de que no se cumpla inicialmente la forma escritura pública, puede celebrarse un preliminar, o sea, vale como contrato o promesa de contrato preliminar, donde obliga a las partes a otorgar la escritura pública. Esto hace que sea válido en nuestro derecho la celebración de un boleto de leasing, ¿sí? Como otros tantos Ajá. boletos posibles con contratos onerosos, ¿no? Para constitución de derechos reales. Y bueno, y buques y aeronaves, lo mismo. Y bueno, el gran problema luego es el del segundo párrafo, porque A el ver. segundo párrafo está inspirado en el proyecto de Código Civil y Comercial para el año 2000, ¿sí? de Jorge Alterini, donde el artículo 2162 reproducía lo que es ahora el 1234, pero el orden de las oraciones del segundo párrafo está alterado. Se transcribió por error, se mezclaron las oraciones del segundo párrafo. Y lleva Ah, a un equívoco que es el siguiente. Dice, bueno, a los efectos de la oponibilidad frente a terceros, el contrato debe inscribirse en el registro que corresponda. La inscripción en el registro puede efectuarse a partir de la celebración del contrato, para que produzca efectos contra terceros, desde la entrega del bien, la inscripción debe solicitarse dentro de los 5 días hábiles posteriores. Entonces, acá está consagrando, no distingue los bienes y hay una inscripción retroactiva de 5 días desde la fecha de entrega de la cosa. Primero que es mm. equívoco la entrega de la cosa porque generalmente no se documenta con fecha cierta, entonces la doctrina lo corrige interpretando que es la fecha del contrato. Pero si fuera así, si nosotros pudiéramos celebrar el contrato de leasing hoy e inscribirlo dentro de los 5 días con efecto retroactivo, tal como dice textualmente el artículo, lamentablemente podrían ocurrir un choque, digamos, muy importante normativo con la reserva de prioridad indirecta. ¿Por qué? Yo celebro hoy un leasing, Sí. mañana hago un préstamo, un crédito hipotecario, celebro una hipoteca sobre el inmueble, ¿no? Y me prestan dinero y yo hago la hipoteca sobre este mismo inmueble. Y a los 4 días siguientes ingreso a inscribir el leasing, con lo cual, como tiene efecto retroactivo, desbarataría los derechos del acreedor hipotecario. Dejaría sin efecto la O- hipoteca. y para hacer un leasing, tengo que pedir certificado y no produce reserva. Sí, no, O para cómo, inscribir un leasing hay que sí, pedir certificado de dominio y de inhibiciones. Es decir, es bien. recomendable para contar con la reserva de prioridad. Pero Entonces esto, cuento con la reserva, claro, sí. lo que pasa es que no se desprende de este artículo. Pareciera que está instaurando un régimen autónomo de inscripción Ah, divorciado de la ley registral inmobiliaria, con lo cual no habría reserva de ah, prioridad, solo una retroprioridad de 5 días, que es una locura, ¿no? Entonces, por incompatibilidad y por el hecho de que, y volviendo a la raíz de la norma, ¿qué ocurre? Después dice, si se trata de cosas muebles no registrables o de software, deben inscribirse en el registro de créditos prendarios. Y después habla del caso de inmuebles, ¿no? Ahora, en mm, la fuente, que era ese artículo del Código Civil y Comercial de unificado para el año 2000 que les comentaba, hablaba de cosas muebles no registrables o de software antes de hablar de la inscripción retroactiva. Con lo cual se entendía que la inscripción de los 5 días retroactivas solo era por cosas muebles no registrables o software. Y eso es la interpretación armónica que debe propiciarse hoy en día, y así lo han hecho los registros de propiedad, afortunadamente, ¿no? Esto significa que las DTR que existen en la mayoría de los registros, especialmente en provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, propugnan que se solicite la reserva de prioridad. Entonces así armonizamos el régimen del leasing de inscripción con la ley registral inmobiliaria. Es decir, claro. como vos decís, se pide certificado de dominio de inhibiciones y después se inscribe el leasing. Con eso tenemos la reserva de prioridad. Después va a haber que volver a pedirlos para la transferencia de dominio por ejercicio de opción de compra, que ahora les comento un poquito más Claro, del tema. claro. Pero bueno, es un poco, hubiera sido bueno que con la sanción del Código Civil y Comercial se hubieran ordenado las oraciones, ¿no? Para que se interprete correctamente como tendría que haber sido. Claro. Bien. Eh, por supuesto, hablando de la parte práctica, para la celebración del leasing por escritura pública, Sí. es conveniente pedir los certificados de dominio y divisiones. No hace falta la solicitud de catastro, por el hecho de que no se constituye ningún derecho real. Eh, Y sí va a hacer falta tenerlo disponible cuando hagamos la transferencia de dominio, que es eventual, se puede hacer o no puede hacer. Pero es recomendable tener hecho el estudio de títulos y el estado parcelario, bueno, las jurisdicciones donde se requiere, antes del leasing, para que el tomador
esté precavido y sepa sobre cuáles son las virtudes o defectos del objeto sobre el cual está contratando. Especialmente porque claro. tiene una vocación de la posible opción de compra. Bueno, hablando de los cánones, les anticipé que los cánones se pactan libremente. En el artículo 2229 dice que el monto y la periodicidad de cada canon se determina convencionalmente. Y esto es importante porque en la ley anterior, en la ley 24.441, incluso antes de la 25.248, los cánones tenían que pactarse según los criterios de amortización generalmente aceptados, con lo cual tenía que hacer el cálculo sí o sí un contador, o habitualmente lo hacía un contador. Pero con la ley del año 2000 ya eso se divorció de este tema, incluso ya no se llama más valor residual al precio, se llama precio de ejercicio de opción de compra, y está desvinculado de lo que es realmente la amortización. Las partes lo pueden pactar completamente libre. Y sumado ahora el tema de que se puede pactar la indexación, que esto es sumamente importante, y la aplicabilidad viene de la mano del artículo 1250, el último artículo del capítulo de leasing, donde dice que se aplican las reglas del contrato de locación mientras el tomador no haya pagado la totalidad del canon y ejercido la opción con pago de su precio. Y luego se aplican las reglas de la compraventa. Bien. ¿Qué Me ocurre hacen con...? una Dale. pregunta, Nico, acá. Bienvenida a la Te pregunta. preguntan, dice, ¿se debe retener ITI en el caso que un inmueble, no, que un leasing se celebre sobre un inmueble? Bueno, gracias por la pregunta. Viene bien la parte tributaria. En el leasing, el ITI se retiene recién con la transferencia por ejercicio de opción de compra. Cuando el escribano hace porque va a haber una primera escritura de leasing con sus correspondientes certificados registrales y una eventual segunda escritura que respondería al ejercicio de la opción de compra del tomador. Entonces, el tomador en un momento determinado va a comunicar, preferiblemente en forma fehaciente al dador, su intención de adquirir el inmueble. Entonces, a partir de ahí, él se comporta prácticamente como un comprador por boleto, sumada a la oponibilidad registral. Que después veremos si quieren algunos casos de qué pasa si se embarga, si se muere, todas esas cuestiones. Sí. Bueno, y les contaba que a partir de ahí, bueno, se va a hacer la escritura. Y ahí con la escritura surge la actuación del escribano como agente de retención o de información. Siempre y cuando, obviamente, la adquisición del inmueble haya sido con anterioridad a 2018, ¿no? Por el tema de la ganancia cedular. Les quería contar algo más de la opción de compra. Bueno, la cuestión es que hay un artículo que nos habla de la opción de compra y de la transmisión de dominio, que son el 1240 y el 1242 especialmente, que dice, el derecho del tomador a la transmisión de dominio nace con el ejercicio de la opción de compra y el pago del precio del ejercicio de la opción conforme a lo determinado del contrato. El dominio se adquiere cumplidos esos requisitos, excepto que la ley exija otros de acuerdo con la naturaleza del bien de que se trate, a cuyo efecto las partes deben otorgar la documentación, etc. La cuestión es que acá dice que recién se puede transmitir el dominio cuando está pagado el precio de la cosa. Y esto implica una desaveniencia con los principios generales de transmisión de dominio en nuestro derecho y de los títulos causales. ¿Cómo influye el pago del precio en una compraventa a los efectos de la transmisión de dominio? Bueno, el dominio se transmite igual, aunque no esté pagado el precio, si se celebra el título suficiente. Pero este artículo pareciera ser una excepción a la norma general de título y modo, donde incorporaría el pago del precio como un elemento constitutivo del título suficiente. Y entonces ahí decimos, mientras no pague, esto se entiende considerando a que la ley de leasing y ahora la recepción en el Código Civil ha dado preponderancia a las garantías a favor del dador. Esta es una garantía más a favor del dador, para que no adquiera el dominio del tomador, tanto y en cuanto no haya pagado hasta el último peso o dólar que le deba al dador, y recién ahí adquiere el dominio. Bueno, pero esto nos enfrenta con una cuestión un poco más difícil en la práctica, es decir, si no le paga todo, yo puedo hacer la escritura de transmisión de dominio por ejercicio de opción de compra, y esto viene de la mano de una hipoteca por saldo de precio. Llegamos a las 3/4 partes del canon total estipulado, ejerce la opción, tiene derecho a la escrituración, puede pedirle la escrituración aunque no le pague todo el precio de contado. Bueno, en principio si se pactó en el contrato, si no se pactó, no, porque tiene derecho a cobrar el dinero de contado si no se dijo nada. Pero si el dador se aviene a esta modalidad, ¿se puede hacer una hipoteca por saldo de precio? Entonces ya el dador lo saca contablemente de su patrimonio y ya le ingresa al
al tomador comprador, por así decirlo, con inmueble grabado con hipoteca. Y bueno, y acá hay desavenencias en la doctrina por esta cuestión que te cuento, que el Claro, 1242, transcripto de la anterior ley, en realidad no permite la transmisión de claro. dominio si no se pagó el precio. Y fíjense que la ley es tan fuerte al respecto que cuando habla de normas supletorias dice que recién se aplican las normas de la compraventa cuando ya se pagó el precio, ¿sí? Claro. Es decir, todavía, a ver, en cuanto sean Otro compatibles, artículo más. el 1250, claro, entonces no es casual, no es casual. Ahora, la doctrina se pregunta, ¿no? ¿El 1242 es supletorio o es de orden público? Y acá es donde se dividen las aguas. Si para alguna doctrina es de orden Mm, público, para otra doctrina es supletorio, basándonos en que yo de hecho pienso que es supletorio, así lo sostengo en el libro que publicó la tesis, que fue el de la FEN, de la Fundación Electoral Notarial de Provincia, donde, ¿por qué? En razón de dos motivos fundamentalmente. Primero, porque el artículo habla de que conforme a lo determinado en el contrato, con lo cual nos remite a la autonomía de la voluntad. Y segundo, ah, que si es una garantía del dador, axiológicamente, no, si él la renuncia, ¿por qué le vamos a hacer una garantía que sea de orden público? Si el dador la puede renunciar. Ya con que la claro, renuncie está suficientemente cubierto, entonces yo entiendo que se puede. Pero ojo que hay doctrina en contra, entonces si nos toca claro, instrumentar un caso así, es conveniente redactar una minuta insistida, ¿sí? Advirtiéndole al claro, otorgante esta discrepancia doctrinaria que podría llegar a tornar observable el título, ¿sí? Es un claro. tema Porque complejo. entonces es como que prima el 1240 es el que dice que no se adquiere el dominio hasta que no El, se abone el total del precio. El 1242, sí, están relacionados Al los dos artículos, 1242. 1240 y Claro, 1242. Pero bueno, es un tema muy claro. interesante que en una futura reforma legislativa sería bueno aclarar y dar un poco más de libertad a las partes. Y siempre en derecho tenemos ese problema. Cuando creemos que está todo resuelto, no es así. ¿Es verdad? Aparece un artículo que que te No, y es muy complica interesante, o que fíjate te que, preocupa. Te deja, oh, claro, para opinar, sí, el pago sí. del precio como requisito de transmisión de dominio es una norma heredada del derecho romano, ¿sí? Que donde se exigía para las cosas muebles. Mm, Y de ahí viene ah, inspirado el anterior artículo derogado del Código Civil 3923, que le da acción reivindicatoria al vendedor que no hubiera dado plazo para el pago. Entonces, si uno no había pagado el dinero al vendedor de contado, podía reivindicar las cosas de inmuebles con privilegio. Hoy ya no existe más el claro. artículo, afortunadamente, No, pero venía no. directamente de ese, pero está emparentado con este artículo 1242. Eh, Mm, bueno, después les iba a contar algo sobre los claro. cánones no devengados. Eh, Acá se repite la pregunta, pero esta la habíamos respondido, me parece. A ver, Eh, ¿vos ves alguna pregunta? sí, me No. dice, se debe retener ITI en caso de que... No, pero está bien, Ah, ya le no, evacuamos. ha quedado ahí, tildada. Y les decía, los cánones no devengados, ¿qué ocurre con eso? Supónganse que se ejerce las tres cuartas partes de la opción de compra, pero me quedan unas Sí, cuantas cuotas. Bueno, la ley no lo previó. Entonces, frente a una interpretación literal de las normas sobre el leasing, podríamos interpretar que pagando ese monto de precio, las otras cuotas ya dejan de ser exigibles. Pero no, realmente esto tal vez no responda a lo que las partes previeron, y es muy importante que el contrato prevea qué va a pasar con los cánones no devengados. Porque si un tercio de todos los cánones que se iban a pagar corresponde al inmueble y dos tercios, supónganse, por ejemplo, al uso y goce, hay que prever qué pasa con todo ese año de cánones que no se van a pagar, porque hay parte del precio ahí. Entonces, en ese caso, claro, como el precio puede ser determinable, podemos decir el precio de $100.000, de los cuales se va a deducir un tercio de los cánones pagados, pero se le va a sumar también un tercio de los cánones no devengados, porque no sabemos, capaz se ejerce al segundo año, al primer año de vigencia, si las partes están de acuerdo. Entonces es importante tener en cuenta eso. Eh, bueno, y después, por último, el valor residual, que antes se llamaba así, ahora se llama precio de ejercicio de opción de compra. ¿Cómo puede? Hay una cuestión también que se discute en doctrina, que si puede ser la última cuota, que si pueden ser todas cuotas iguales y que la última cuota sea el precio de ejercicio de opción de compra. Y bueno, esto alguna doctrina lo fulmina, esta práctica, esta modalidad, en el entendimiento de que eh, ahí ya el tomador sabía que lo iba a comprar desde el principio, porque si la última cuota es el precio, ¿quién no va a pagar una última cuota para hacerse de la titularidad de un inmueble, ¿no? Si vino claro. pagando todas.
Entonces, Claro. acá el problema es que, bueno, perfecto, la observación es interesante desde un punto de vista negocial, pero lo cierto es que en todo caso, si se tratara de un contrato simulado, porque esta doctrina dice, bueno, en todo caso sería simuladamente un leasing, pero en realidad se encubre una compraventa a plazos. Perfecto, pero la compraventa a plazos no está prohibida. Entonces, pactar el leasing de esta No. modalidad no conlleva ninguna nulidad, ¿sí? Porque no se trataría de una simulación ilícita. De todas formas, teniendo en cuenta que hay divergencias doctrinarias también sobre este tema, es preferible evitar ese tipo de redacción o ese tipo de documentación de leasing, donde la última cuota Mm. es el precio. No sé por qué tuvo tanta difusión la modalidad en la práctica. Eh, Muy bien. Y bueno, les quería decir dos palabras más antes de terminar sobre el tema de la oponibilidad. Eh, ¿Qué ocurre, por ejemplo, si el dador vende el inmueble voluntaria o compulsivamente, ¿no? Supónganse, el inmueble todavía está en el patrimonio del vendedor. O sea que lo puede grabar con Sí, hipoteca, se lo pueden embargar, lo pueden vender, se puede claro. morir el vendedor, el dador. Bueno, vamos por partes. Si el dador Sí. vende el inmueble, bueno, la compraventa se puede celebrar, va a haber una traditio brevi manu, ¿sí? La modalidad de esa venta. El contrato de leasing va a continuar en la fase administrativa por las normas del contrato de locación, y en respecto de la opción de compra va a ser oponible al adquirente porque el leasing se publicita en el registro de la propiedad, generalmente en el rubro gravámenes de la cosa. Mm, Entonces es un gravamen real, ¿sí? O para parte de la doctrina una limitación al dominio. Entonces mm. tiene oponibilidad el derecho del tomador. Bueno, a esto les quiero decir dos palabras. ¿Es un derecho real? No. No, porque el objeto no es la cosa. El objeto es la conducta que el dador debe desplegar para hacerle transmitir el dominio, es decir, la escritura de transferencia. Pero, si bien tiene por objeto una conducta, objeto típico de los derechos personales, la oponibilidad de la relación jurídica es absoluta, típico de los derechos reales. Con lo cual, en mi tesis sostengo también que se trata de un derecho mixto. ¿Sí? Esto ha sido inspiración también de la doctora Eleonora Casabé, que siempre Mm. en las distintas disertaciones ha hablado de los derechos mixtos, con mucha valentía y mucho cientificismo también. Pero bueno, Sí. en fin, volviendo al tema, eh, bueno, ¿qué pasa con la venta? Bueno, la opción de compra está anclada al inmueble y va a poder ser oponible al comprador. Lo mismo si se vende en Y, subasta. Si se y el vende en subasta, comprador, Nico, el comprador, habiendo un leasing vigente, tiene que respetar ese contrato exactamente. Sabe que compra con la posibilidad de que ulterior de otro que ejerza el derecho. ejerza y se quede sin el inmueble. Así que es Ah, una contingencia que tiene que aceptar obligatoriamente el comprador, incluso el que compre en subasta, perfecto. porque va a estar publicitado el leasing en el registro de la propiedad inmueble. Por eso es tan importante, no tanto en la fase administrativa, sino más bien en la Claro. fase de la etapa de disposición. Eh, bueno, si se hipoteca, el leasing tiene preferencia sobre la hipoteca. Si se embarga el inmueble del dador previo a la subasta, el leasing también tiene prioridad, por supuesto. Eh, y para el caso de que se intente la escrituración habiendo un embargo vigente, se tiene que levantar al solo efecto de escriturar. Tiene que solicitar el levantamiento al solo efecto de escriturar. El tomador de leasing también puede ceder su derecho, que esto es muy interesante, con lo cual se Ajá, inscribiría la ah, cesión en el rubro gravámenes. También puede ser que se produzca una renuncia a la opción de compra, un distracto por mutuo consentimiento de las partes. Puede ser que se muera alguna de las partes. Si se muere el dador, va a haber que hacer la sucesión a los efectos de transmitir el dominio. Y se inscribe la ADH en el rubro titularidad. Si se muere el tomador, la opción de compra se transfiere y el contrato se transfiere a los herederos, y puede claro. ser también que se inscriba la declaratoria de herederos en el rubro gravámenes. ¿Sí? Eh, También hay una figura, les digo en un minuto, muy interesante que está poco desarrollada en nuestra doctrina, que es el subleasing, que es la situación que se da Ajá, cuando el tomador de un leasing a su vez lo entrega a otro sujeto en leasing, pero que esta vez es un subcontrato, es decir, leasing, claro, subleasing, tomador, subdador, y después está el subtomador. claro. No, no cesión, sino subleasing. Exactamente. ¿Y qué pasa si el subtomador ejerce la opción de compra? Bueno,
va a tener que a su vez ejercer la opción de compra del tomador originario. Entonces, y si no lo quiere hacer, el subtomador va a poder subrogarse en los derechos del subdador, en su carácter de tomador, y ejercer la opción por acción subrogatoria. Esto no está poco desarrollado en la doctrina, pero fíjense que uno de los artículos que no les cité cuando hablé de las modalidades es el 1231, que en los distintos incisos tiene secuencialmente el leasing financiero, operativo y de garantía, y el último inciso, que parece un poco extraño, dice, el bien objeto del contrato puede, inciso F, del 1231, estar a disposición jurídica del dador por título que le permita constituir leasing sobre él. Y acá la doctrina interpreta que es el caso del leasing donde se permitió hacer un subleasing al tomador. Esto no está muy difundido en doctrina y en la práctica es prácticamente inexistente, pero bueno, a medida que se vaya desarrollando y divulgando, bueno, a lo mejor puede ser también un supuesto fuera de laboratorio, ¿no? Claro, ¿y se podrá prohibir hacer subleasing, hacer un subleasing o ceder? Sí, como se hacen los contratos de locación. Exacto. Conviene, en términos generales, la mayoría de los que he redactado tiene que ver con que se prohíbe al tomador dar en comodato, locación o leasing el inmueble, o subleasing el inmueble. Ya poner la prohibición genérica de todas esas modalidades. Se le determina un destino también al modo de la locación, y el tomador no puede variar el destino tampoco. So pena de resolución por incumplimiento. Claro. Pero qué interesante, muy, muy bueno. Viste que hay que estar bien atento para... Pero no es difícil, ¿no? Por ahí no. Es interesante articular el contrato en base a todos los elementos esenciales, ¿no? En la mayoría de las jurisdicciones, me olvidé de contarles la parte impositiva, de impuesto de sellos, se timbra, se retiene un porcentaje de sellos al momento del leasing, que luego se toma como un pago a cuenta al momento del ejercicio de opción de compra. Como si fuera un boleto y luego la escritura. Un boleto, claro, qué bueno. Dice, si fallece el tomador, se transmite la opción a los herederos, te preguntan. Si fallece el tomador. Exactamente. Se transmite la opción a los herederos. El tomador es un derecho que se declara en la sucesión, ¿sí? Y los herederos pueden ejercer la opción de compra. Incluso el derecho del tomador se puede embargar y subastar, ¿sí? Es un derecho que está en su patrimonio, que puede ser subastado, incluso embargado, y hasta ejercido por vía subrogatoria por los acreedores del tomador. Es decir, que sí, porque suponete que el tomador está lleno de deudas y no quiere ejercer la opción, entonces los acreedores se van a quedar sin su garantía. Bueno, un acreedor por vía subrogatoria podría ejercer la opción de compra para consolidar la adquisición en el patrimonio del tomador y luego atacarlo, agredirlo, digamos, jurídicamente. Claro. Bueno, ahí están contestando, están colaborando en las respuestas. Y yo hoy me olvidé de poner no molestar acá. No, pero no, ingresó un llamado, pero no me alteró porque a veces cuando ingresa un llamado te altera el sonido. Dice el audio, también hay otra corriente que se retiene el 0,5 al momento de ejercer la opción de sellos. Claro, al momento de ejercer la opción va a tributarse según la jurisdicción. Ahí hay que ver de qué jurisdicción estamos hablando, pero se va a pagar, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, el 2% de sellos para la transmisión onerosa de bienes, de inmuebles. Entonces, ahí se le va a descontar el sello que se haya pagado al momento del leasing. Se toma como pago de cuenta. Bien. Bueno, yo no veo que... Seguramente lo que pasa es que después los escribanos comienzan a ver las capacitaciones porque después es increíble la cantidad de reproducciones que tienen todas las capacitaciones. Qué bueno. Sí, por ahí ahora que todos están más en sus oficinas hay horarios en los que se les complica un poco estar presente a las 18, pero después tienen muchas... Mira, acá te dicen, excelente el libro de tesis. Acá hay muchas. Excelente el libro de la tesis. ¿Podría dar detalles para adquirirlo?
El ¿Cómo no, libro de la Nico? tesis lo publicó la Fundación Editora Notarial, órgano del Colegio de Escribanos de Provincia de Buenos Aires. FEN es la editorial. Ah, bien. Así que, si bien se refiere a la ley 25.248, como se transcribieron prácticamente los artículos secuenciales en el Código Civil y Comercial, no hubo cambio normativo respecto del código, así que son válidas todas las conclusiones. En el caso Perfecto. de modelos de leasing, no hay, el libro es de derecho, digamos, de fondo, y especialmente la parte registral y las modalidades del leasing, y etcétera. Pero para modelos, bueno, yo lo tengo publicado en el libro de práctica contractual inmobiliaria, que ese es de editorial ad hoc, que ese sí está actualizado con el Código Civil y Comercial. Perfecto. Muy bien. Después, dice, buenas Acá lo tardes. pude leer, ¿eh? Sí. Excelente disertación. ¿Qué sucede en caso de haber usufructo? Le ocurre lo mismo que con una hipoteca. Lo que pasa es que el usufructo es un poco incompatible en la práctica con el leasing, porque los dos van a estar teniendo un uso y goce. A lo Uso mejor y donde podría goce. haber compatibilidad sería en el caso del que haya un usufructo sobre parte materialmente determinada y un leasing también sobre una parte materialmente determinada a la espera de que se acabe el usufructo. Habría que ver cuál tiene prioridad. Si el usufructo es Claro. anterior al leasing, si es sobre todo el inmueble, el leasing no va a prosperar porque no va a tener uso y goce el tomador. Pero si es sobre una parte determinada, a lo mejor se pactó de esa manera y hay que ver bien si el precio de ejercicio de opción de compra involucra todo el inmueble o si es un inmueble que después es susceptible de división, ¿no? Muy bien. Y dice, Después ¿por qué el dice, leasing no tiene demasiada difusión? ¿por qué Este, considerás que no tiene demasiada difusión? y yo creo que es posiblemente por el problema de que hasta recientemente no teníamos la posibilidad de pactar una indexación en los contratos, ¿sí? Que Claro. esto se liberó recientemente por el decreto 146 de 2017, que se ratificó por un DNU de este año también, se modificó brevemente, y bueno, en el caso de la parte del leasing en sí, con la ley 27.551. Claro. Después te dicen excelente. Qué bueno. ¿Por qué considerás que no tiene demasiado uso? Bueno, esa es la que estábamos leyendo. Muchas gracias. Ojalá Bueno, que fantástico. prospere el uso del leasing. Es muy interesante el contrato realmente. Sí, Es muy interesante en el derecho español también cómo lo receptaron, incluso la parte registral. ¿Qué diferencia hay entre el fideicomiso de garantía y el leasing de garantía? Bueno, en el leasing de garantía, como les expliqué, la parte, el dador es la persona que había comprado el inmueble. Y en el fideicomiso de garantía se estructura ya con otros sujetos. Puede ser que sea solamente de dos sujetos. El deudor es el fiduciante que transmite el inmueble y a veces puede ser que el acreedor sea el fiduciario. Y en ese caso también va a revestir el carácter de beneficiario como lo permite ahora expresamente nuestra ley actual, ¿no? El Código Civil y Comercial. claro. Creo que es en 1672, 73. Les Estabas contaba que redondeando. en el Ujú. caso, cuando en el leasing, en el fideicomiso de garantía, el fiduciario a su vez reviste el carácter de acreedor, es decir, que es fiduciario y beneficiario en los roles del fideicomiso, hay una semejanza bastante interesante con el leasing de garantía, donde el acreedor también es el titular de la cosa. La diferencia fundamental es que en el leasing de garantía, al ejercer la resolución por incumplimiento, según esos artículos que les voy a decir, 1248 para el caso de bienes inmuebles y 1249 para muebles, en todos los distintos incisos, en ese caso eh, ya queda en el patrimonio del acreedor, ¿sí? Del dador. Está en el patrimonio del acreedor y él lo va a vender de la forma que quiera. En cambio, en el fideicomiso de garantía, si bien el acreedor puede ser beneficiario, lo que no puede ser es fideicomisario, con lo cual la doctrina interpreta que no se puede quedar directamente con el inmueble, que lo Ah, tiene que realizar y en todo caso enjugar la deuda con el producido líquido, es decir, y el remanente devolvérselo al fiduciante deudor. Esa sería claro, básicamente la diferencia. claro, claro. Si no se ejerce la opción de compra, pero se retuvo un porcentaje de impuesto de sellos como pago a cuenta, ¿se debería retener lo restante al finalizar el contrato? No, porque el impuesto de sellos ya tuvo un pago definitivo para la parte administrativa del contrato
y después si no se ejerce la opción de compra, la parte, digamos, que correspondía al precio está perdida. No está previsto en el ordenamiento tributario que se recupere la parte proporcional correspondiente al precio, lamentablemente. Pero es una buena pregunta. Sí. Nico, cómo es que se llama exacto precio de ejercicio, de la opción de compra? Exactamente. Bien. Quería repasar la terminología actualizada. Después, a ver, María Eugenia Galán. Bueno, otra fuente para hablar de este tema, me olvidé decirles, claro, yo escribí la parte de locación y leasing en el código comentado de Astrea Fen también, el que sacó bajo la dirección de Clusellas. Ahí también. Perfecto. Ahí está actualizado. Ahí te podemos leer. Muy bien, bueno, espero que haya sido de utilidad. Siempre es un placer mucha hablar utilidad. De mucha utilidad, siempre es un placer escucharte. Muchas gracias. Y que nos capacites. Un excelente disertante. Bueno, que termine muy bien el día y les agradezco mucho la participación, la convocatoria y la moderación. Laura, gracias. Bueno, te agradecemos a vos. Un beso grande. Nos vemos. Chau. Hasta luego. Chau.